Hay palabras que no duelen de inmediato. Primero aturden. Luego, cuando por fin las entiendes, se convierten en el combustible más poderoso que jamás hayas tenido. Recoge tus cosas. Y no se te ocurra volver a acercarte a mi sobrino. Eso fue todo lo que dijo Amparo Villanueva, dueña de Grupo Villanueva Construcciones, la mañana en que decidió destruir lo que yo había tardado 4 años en construir. 4 años de mi vida. 4 años de sacrificio, de llegar primera y salir última, de resolver crisis que otros ni siquiera veían venir. Y yo, solo la miré. No lloré. No supliqué. Tomé mi mochila, mi termo de café y los 3 cuadernos de proyectos que eran míos, y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Pero lo que Amparo no sabía en ese momento era que lo que ella pensaba que era el final de mi historia, en realidad era el comienzo de la más importante de mi vida. Y lo que vendría después, nunca me lo hubiera imaginado. Mi nombre es Valentina Ríos, y durante 4 años fui coordinadora de proyectos en Grupo Villanueva Construcciones, una empresa mediana en pleno crecimiento, especializada en desarrollos residenciales para familias de clase media. Era una empresa familiar en el sentido más literal de la palabra. Amparo Villanueva era la fundadora y directora general. Su hija Claudia manejaba las finanzas. Su yerno, Rodrigo, supervisaba obra. Y su sobrino, Mateo Villanueva, era el director comercial, aunque ese título era bastante generoso para alguien que llegaba tarde 3 veces a la semana y cancelaba reuniones con clientes por irse a jugar golf. Yo era la única persona en posición de liderazgo que no tenía el apellido Villanueva, y eso, aunque nunca nadie lo dijera en voz alta, siempre había sido un problema latente. Pero yo tenía algo que ellos no podían comprar ni heredar: resultados. Mientras Rodrigo se peleaba con los proveedores y Claudia perdía facturas en sus correos, yo era quien mantenía los proyectos en tiempo y en presupuesto. Era quien llamaba a los clientes cuando había problemas y quien encontraba soluciones antes de que los problemas se hicieran grandes. Y Mateo. Mateo era otro tema. Al principio, Mateo y yo simplemente nos tolerábamos. Él era el tipo de persona que sonreía mucho y decía poco. Siempre tenía una excusa lista. Siempre encontraba la forma de que el trabajo terminara siendo responsabilidad de alguien más. Pero algo cambió alrededor del 2.º año. Un viernes por la tarde, después de una reunión que había salido terriblemente mal con un cliente importante, todos se fueron y Mateo se quedó sentado solo en la sala de juntas, con una carpeta abierta frente al que claramente no entendía. Pude haberme ido. Era tarde. Era viernes. Pero algo me hizo quedarme. ¿Quieres que te explique los números?, le pregunté desde la puerta. Me miró como si esperara que estuviera burlándome de él. Luego asintió en silencio. Esa tarde me quedé 2 horas más explicándole cómo funcionaban los flujos de inversión de los proyectos, cómo leer los cronogramas y cómo vincularlos con las proyecciones de ventas. Y para mi sorpresa, Mateo era inteligente. Mucho más de lo que aparentaba. Solo nunca nadie se había tomado el tiempo de enseñarle. Eso fue solo el principio. Y lo que pasó después lo cambió todo. Con el tiempo, lo que empezó como sesiones de trabajo se fue convirtiendo en algo distinto. Mateo comenzó a llegar a tiempo. Empezó a preparar sus presentaciones con datos reales. Comenzó a tomar decisiones con criterio. Y yo, sin darme cuenta, me fui enamorando de la persona en la que se estaba convirtiendo, no del apellido que cargaba. Nuestra relación fue discreta por meses. No porque yo tuviera miedo, sino porque Mateo me pedía tiempo. Necesito que mi familia me conozca como profesional antes de presentarme como pareja, me decía. Y yo lo entendía. O creía entenderlo. Era un martes ordinario cuando Rosario, la asistente de Amparo, se asomó a mi oficina con una expresión que yo no le había visto antes. La señora Amparo quiere verte. Ahora. Tomé mi libreta por inercia, asumiendo que era algún tema de proyecto. Pero al entrar a la oficina de Amparo, supe de inmediato que no era eso. Su escritorio estaba limpio, lo cual era inusual. Y ella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si me hubiera atrapado haciendo algo. «Cierra la puerta», dijo. La cerré. «Valentina, sé lo que está pasando entre tú y Mateo». La habitación se volvió de repente más pequeña. Yo no dije nada. Esperé. «No voy a permitirlo», continuó Amparo con una voz completamente plana, sin temperatura. «Mateo tiene un futuro trazado.
Una familia que espera de él ciertas cosas. Y tú no eres parte de ese plan. Respiré profundo. Con todo el respeto, señor Amparo, Mateo es un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Ella me miró como si yo acabara de decir algo completamente ridículo. Las decisiones de Mateo son asunto de esta familia. Y tú no eres parte de esta familia. Hizo una pausa breve, calculada. Recoge tus cosas. Hoy es tu último día. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Para Amparo Villanueva, yo nunca había sido una persona. Era una empleada. Un recurso. Y los recursos se reemplazan. ¿Está segura de eso, señora Amparo? Dije en voz baja. Ella entrecerró los ojos. Completamente. Asentí despacio. Recogí mi libreta, la puse bajo el brazo, y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. Entonces que le vaya bien con el proyecto Parque Sereno. Alguien va a tener que explicarle al cliente por qué llevan 3 semanas de retraso. Y salí. No volteé atrás. Pero escuché el silencio absoluto que dejé detrás de mí. Lo primero que pasó fue exactamente lo que yo había predicho en esa última frase. El proyecto Parque Sereno era el más grande que Grupo Villanueva tenía en ese momento. Un desarrollo de 84 unidades habitacionales para una cooperativa de trabajadores del sector salud. Era un cliente difícil, exigente, con cláusulas de penalización muy específicas por cada día de retraso. Yo llevaba meses siendo el hilo conductor entre los arquitectos, los proveedores, el equipo de obra y el cliente. Conocía cada detalle, cada acuerdo no escrito, cada problema que se había resuelto en silencio. Cuando me fui, nadie en Grupo Villanueva tenía esa información organizada. 2 días después de mi salida, el cliente llamó exigiendo una reunión de emergencia. Había discrepancias en los planos aprobados. Algo que yo había documentado y comunicado 3 semanas antes, pero que nadie había procesado correctamente después de que salí. Rodrigo, que ahora debía coordinar lo que yo coordinaba, entró en pánico. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que pasó con Mateo. Esa misma semana, Mateo llegó a las oficinas dispuesto a confrontar a su tía. Según me contó después, había intentado llamarme pero yo no contesté el teléfono. Necesitaba aclarar las cosas con Amparo primero. Tía, ¿qué hiciste? Fue lo primero que dijo al entrar a su oficina. Lo que tenía que hacer. Te liberé de una situación que te estaba alejando de lo que importa. ¿Liberarme? Repitió Mateo con una voz que, según me contaron después, nunca le habían escuchado antes. ¿Crees que yo soy un niño que necesita que lo liberen? Mateo, esa mujer no es para ti. Viene de otro mundo, no entiende cómo funciona nuestra familia, no. ¿Qué no entiende cómo funciona esta familia? Interrumpió él. Tía, Valentina era la única persona en esta empresa que entendía cómo funciona todo. Los proyectos, los clientes, los números. ¿Sabes cuántas veces me salvó de cometer errores que hubieran costado millones? ¿Sabes cuántas veces cubrió mis incompetencias sin decirle nada a nadie, incluyéndote a ti? Amparo no respondió. La despediste porque la amas, tía. Porque te diste cuenta de que Valentina me hacía mejor persona. Y eso te asustó, porque si yo me convertía en un hombre capaz, ya no iba a necesitar que me salvaras tú. Lo que siguió fue un silencio que duró días. Mateo no renunció de inmediato. Pero dejó de ser el mismo. Volvió a llegar tarde. Volvió a cancelar reuniones. El proyecto Parque Sereno se siguió deteriorando. Y Amparo comenzó a entender, muy lentamente y muy a su manera, que había cometido el error más costoso de su carrera como empresaria. Yo no tuve tiempo de quedarme paralizada. La primera semana después de salir de Grupo Villanueva la usé para ordenar mis ideas, revisar mis documentos y actualizar mi portafolio de proyectos. Tenía 4 años de resultados concretos, números reales, contratos ganados y crisis resueltas. Todo eso era mío. Nadie me lo podía quitar. Al 5.º día recibí un mensaje de Fernanda Castillo, directora de Desarrollos Pacífico, una empresa constructora más grande que Grupo Villanueva, con proyectos en 4 ciudades del país. Valentina, me enteré de tu situación. Llevamos meses buscando a alguien con tu perfil. ¿Podríamos vernos esta semana? Me quedé mirando el mensaje por unos segundos. Luego sonreí.
Por supuesto. ¿Cuándo te viene bien? La reunión fue al día siguiente. Y Fernanda no perdió el tiempo. Tenemos un proyecto en carpeta que nadie ha podido destrabar en 6 meses, me dijo. Se llama Torres del Poniente. Es un desarrollo mixto, usos residencial y comercial, con un cliente institucional que tiene plazos muy estrictos. Necesitamos a alguien que lo agarre desde cero, que coordine todos los frentes y que no se quiebre bajo presión. Sonreí con calma. Cuéntame más. 3 días después firmé mi contrato con Desarrollos Pacífico. El cargo era superior al que tenía antes. El sueldo era considerablemente mejor. Y las condiciones de trabajo eran completamente distintas, porque aquí yo era contratada por mi talento, no tolerada a pesar de él. Pero lo más importante era Torres del Poniente. Y lo que ese proyecto tenía en común con algo que yo conocía muy bien. Nunca imaginé lo que vendría después cuando empecé a revisar los expedientes del proyecto. Torres del Poniente era un proyecto de gran escala, y el cliente institucional era un fondo de pensiones que ya había evaluado a varias constructoras antes de llegar a Desarrollos Pacífico. Lo que yo no sabía al momento de firmar era que uno de los competidores en la licitación original había sido Grupo Villanueva Construcciones. Lo supe cuando empecé a revisar el expediente y encontré el nombre de la empresa en una carta de evaluación previa. Amparo había intentado ganar ese contrato 2 años atrás y había perdido, en parte, porque su propuesta técnica era débil en los aspectos de coordinación y gestión de riesgos. Los mismos aspectos en los que yo era especialista. Ahora el cliente había vuelto a abrir el proceso, esta vez para una fase de ampliación aún mayor. Y Fernanda quería que yo liderara la presentación de Desarrollos Pacífico. Mientras yo preparaba esa propuesta, me enteré, a través de contactos en común, que Amparo también había retomado interés en Torres del Poniente, que había contratado a un consultor externo para reforzar su propuesta técnica, que le había dicho a su equipo que esta vez sí iban a ganar. Lo que ella no sabía era que yo estaba del otro lado. Trabajé en esa propuesta durante 3 semanas. No dormí mucho. Pero no porque estuviera obsesionada con vencer a Amparo, sino porque ese proyecto era genuinamente complejo y yo quería hacerlo bien. Quería que los 340 trabajadores que eventualmente vivirían en esas torres tuvieran un edificio construido con integridad. Y cuando por fin terminé la propuesta y la revisé completa, supe que era la mejor que había hecho en toda mi carrera. La reunión fue en las oficinas del Fondo de Pensiones, en un piso 14 con ventanales que daban a la ciudad. Una sala grande, seria, con 6 personas del lado del cliente y espacio para 2 equipos de presentación. Entramos primero con Fernanda y 2 colegas de Desarrollos Pacífico. Nos instalamos. Revisé mis materiales. Respiré. 5 minutos después entró el equipo de Grupo Villanueva. Amparo Villanueva entró con su saco azul marino, su maletín de cuero y una sonrisa que desapareció en el instante exacto en que me vio sentada frente a ella. El momento duró menos de 2 segundos. Pero fue suficiente. Buenos días, dije con voz serena y profesional, sin ninguna carga emocional. Señora Amparo, qué gusto verla. Ella asintió sin decir nada. Se sentó. Y durante los siguientes minutos, mientras esperábamos que comenzara la reunión, el aire entre nosotras era de una tensión que solo nosotras 2 podíamos sentir. Presentamos primero nosotras. Me puse de pie. Conecté mi presentación y durante 40 minutos le expliqué al equipo del fondo exactamente cómo íbamos a construir Torres del Poniente. No solo qué íbamos a hacer, sino por qué, con qué garantías, con qué sistema de control de riesgos, con qué plan de contingencia para cada escenario posible. Conocía cada pregunta difícil que podían hacer, porque yo misma las había pensado antes de que ellos pudieran hacerlas. Y tenía respuesta para cada una. Cuando terminé, el director del fondo, un hombre de unos 60 años con cara de haber visto muchas presentaciones en su vida, me dijo algo que no esperaba. Señorita Ríos, esta es la propuesta técnica más completa que hemos recibido en este proceso. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en proyectos de esta escala? 4 años en coordinación de proyectos y acabo de unirme a Desarrollos Pacífico hace pocas semanas, respondí. Pero he estado preparando esta propuesta desde el primer día. Vi de reojo cómo Amparo absorbía esa información. Luego fue su turno. La propuesta de Grupo Villanueva no era mala. Era competente. Pero era genérica en los puntos donde la mía era específica.
Y en más de una ocasión, cuando el cliente hizo preguntas técnicas detalladas, el consultor externó que Amparo había traído, vaciló o dio respuestas parciales. Yo no disfruté eso. En serio. Porque la satisfacción que sentía no venía de ver a Amparo fallar, sino de saber que yo había dado lo mejor de mí. Antes de contarte cómo terminó todo esto, necesito pausar un momento para decirte algo. Si esta historia te está resonando, si en algún punto de tu vida también te han subestimado, te han dicho que no eras suficiente, o te han quitado algo que merecías, quiero que sepas que no estás solo o sola. Déjame un comentario ahí abajo contándome tu experiencia. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal porque hay mucho más por venir. Ahora sí, continuemos. El equipo del fondo nos pidió 1 hora para deliberar. Salimos a una sala de espera donde había café y agua, y donde Grupo Villanueva y Desarrollos Pacífico coexistíamos en el mismo espacio con una cortesía profesional que era casi cómica. Amparo se acercó a mí cuando Fernanda y los demás se alejaron a hacer una llamada. Valentina, dijo en voz baja. La miré sin decir nada. Tu propuesta fue impresionante. No lo dijo con calidez. Lo dijo como alguien que reconoce un hecho concreto porque no puede negarlo. Gracias, respondí. Hubo un silencio. Luego ella habló de nuevo. ¿Cómo está Mateo? Esa pregunta me sorprendió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No lo sé, dije con honestidad. No hemos hablado en semanas. Amparo asintió lentamente. Vi algo en su rostro que no había visto antes. No era el control calculado de siempre. Era algo más parecido al cansancio. Se fue de la empresa, dijo. La semana pasada presentó su renuncia. Me dijo que necesitaba encontrar su propio camino fuera del apellido Villanueva. No dije nada. Esperé. Me dijo que tú lo enseñaste a creer en sí mismo. Que antes de conocerte, nunca había pensado que podía tener valor propio más allá de ser mi sobrino. Hizo una pausa. Y me dijo que yo le enseñé exactamente lo contrario. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto tan claro. Amparo Villanueva no me había echado porque yo fuera una amenaza para Mateo. Me había echado porque yo era una amenaza para el control que ella tenía sobre él. Cometí un error, dijo finalmente. 3 palabras. Simples. Pesadas como piedras. Antes de que yo pudiera responder, la asistente del fondo asomó la cabeza desde la sala. ¿Podemos pedirles que regresen? Ya tomamos una decisión. Volvimos a la sala. Los 6 miembros del equipo del fondo nos miraban. El director tomó la palabra. Hemos evaluado ambas propuestas con mucho cuidado. La propuesta de Grupo Villanueva es sólida y la empresa tiene un historial respetable. Sin embargo, la propuesta de Desarrollos Pacífico supera a la otra en profundidad técnica, gestión de riesgos y comprensión de nuestras necesidades específicas. Hizo una pausa. El contrato de Torres del Poniente es de Desarrollos Pacífico. Fernanda apretó mi brazo brevemente. Yo respiré despacio, dejando que la noticia se asentara en algún lugar dentro de mí que aún no terminaba de creerlo. No grité. No celebré ruidosamente. Solo asentí y dije, gracias. No los vamos a defraudar. Mientras esperábamos el elevador para bajar, Amparo apareció a mi lado. Su equipo estaba unos pasos más atrás. Valentina, dijo. La miré. ¿Estarías dispuesta a hablar con Mateo? Él no sabe que estás aquí. No sabe nada de este proyecto. Pero lleva semanas sin hablar conmigo y yo. Se detuvo. Tragó saliva. Yo necesito arreglar lo que rompí con él. Y creo que parte de eso empieza por reconocer lo que te hice a ti. No respondí de inmediato. Pensé en los 4 años que había dado a esa empresa. En la mañana en que salí cargando mi mochila y mi termo de café sin que nadie me dijera gracias. En las noches que me había quedado resolviendo crisis que no eran mías para proteger proyectos de una familia que nunca me consideró parte de sí misma. Y luego pensé en Mateo. En el hombre que se había sentado frente a una carpeta un viernes por la tarde sin entender nada, y que había tenido la humildad de decir, «¿Puedes enseñarme?» No sé si Mateo quiera hablar conmigo, dije con honestidad. Pero si quieres arreglar lo tuyo con él, eso no depende de mí, señora Amparo. Depende de usted. El elevador llegó. Antes de irme, agregué mientras entraba, le diré algo que tal vez le sirva.
Mateo nunca necesitó que lo protegieran. Necesitaba que creyeran en él. Las puertas se cerraron. El proyecto Torres del Poniente avanzaba. Era complejo, exigente y absolutamente apasionante. Tenía un equipo que me respetaba y una directora, Fernanda, que me daba espacio para tomar decisiones sin microgestión. Era el trabajo que siempre había merecido. Un domingo por la tarde recibí un mensaje de Mateo. Valentina, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito que sepas que lo que hice al guardar silencio cuando mi tía te echó fue una cobardía de la que me avergüenzo todos los días. No te pedí disculpas antes porque no sabía cómo hacerlo sin que sonara a excusa. Hoy solo quiero decirte que lo siento. Y que eres la persona que más me ha enseñado en la vida. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo guardé y seguí con mi tarde. No porque no me importara, sino porque había aprendido que algunas cosas necesitan tiempo para ser respondidas bien. Y que no toda disculpa requiere una respuesta inmediata. 2 semanas después lo llamé. Hablamos durante más de 1 hora. Él me contó que había encontrado trabajo en una firma de consultoría completamente ajena al mundo Villanueva. Que por primera vez en su vida estaba construyendo algo propio. Que le asustaba y le emocionaba a partes iguales. ¿Cómo lo estás haciendo?, me preguntó en algún punto. Bien, dije. Y lo decía en serio. Pero lo que vino después de esa llamada no me lo esperaba para nada. 1 mes después recibí una llamada de Fernanda. Valentina, el cliente del fondo de pensiones quiere reunirse con nosotras esta semana. Tienen una propuesta. ¿Una propuesta de qué tipo? Quieren crear una alianza estratégica para los próximos 3 proyectos. Y han pedido que tú seas la directora de proyectos de esa alianza. No como coordinadora, como directora. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Sigues ahí?, preguntó Fernanda con una sonrisa audible en la voz. Sigo aquí, dije. Solo estaba asimilando. Hay algo más, continuó. El cliente ha pedido que para esta alianza consideremos involucrar a otra constructora que complemente nuestras capacidades en gestión de obra. Han sugerido a Grupo Villanueva. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había pensado posible. La vida a veces te devuelve las cosas de la manera más inesperada. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté a Fernanda. Que tú tienes la última palabra. Este proyecto es tuyo. Y si hay alguien que puede decidir si esa alianza funciona o no, eres tú. Tomé mi tiempo. Lo pensé de verdad. Y llamé a Amparo Villanueva esa misma tarde. La conversación fue breve, profesional, sin dramatismo. Señora Amparo, Desarrollos Pacífico tiene una oportunidad de colaboración. Es un proyecto grande y necesitamos capacidad en gestión de obra. ¿Tiene interés en escuchar la propuesta? Hubo una pausa larga. Sí, dijo. Tengo interés. Bien. Pero necesito que sepa algo antes de que nos reunamos. ¿Qué? Que en esta mesa vamos a ser socias. No empleada y patrona. Si acepta trabajar bajo esas condiciones, hablamos. Si no, entenderé perfectamente. Otro silencio. Entendido, dijo Amparo. Y algo en su voz sonó diferente. Más liviano. Como si soltar el control, aunque fuera un poco, le quitara un peso que llevaba años cargando sin darse cuenta. Hoy, mientras escribo esto, el proyecto Torres del Poniente lleva 8 semanas de ejecución. Vamos adelantados en 2 puntos del cronograma. El cliente está satisfecho. Y Grupo Villanueva trabaja como subcontratista en la parte de gestión de obra, con acuerdos claros y por escrito. Mateo y yo nos vemos cada cierto tiempo. No sé exactamente qué somos, pero sé que lo que hay entre nosotros es real y que se construye despacio, sobre una base que ninguno de los dos necesita que nadie apruebe. Y Amparo. Amparo aprendió algo que ninguna escuela de negocios enseña. Que el talento no tiene apellido. Que puedes controlar a las personas durante un tiempo, pero nunca puedes controlar lo que dejan cuando se van. Que el miedo disfrazado de protección sigue siendo miedo. Y que destruir lo que crece cerca de las personas que amas no es cuidarlas. Es asfixiarlas. Yo no gané porque me vengué de Amparo. Gané porque no me quedé llorando en el piso esperando que alguien viniera a rescatarme. Gané porque abrí la siguiente puerta yo sola.
Y lo que encontré detrás de esa puerta era mucho más grande de lo que hubiera imaginado si me hubiera quedado del lado de adentro, esperando que alguien con un apellido me diera permiso de brillar. A veces la vida nos hace un favor disfrazado de humillación. A veces el despido, el rechazo, la puerta que se cierra en tu cara, es la única forma en que el universo sabe decirte, no es aquí. Es más adelante. Y más grande. No tienes que perdonar a quienes te lastimaron para poder avanzar. No tienes que borrar lo que pasó para poder sanar. Solo tienes que decidir que tu valor no depende de que alguien más lo reconozca. Porque si esperamos que los que nos subestiman sean los que nos validen, esperaremos para siempre. Y el tiempo es demasiado valioso para eso. Gracias por estar aquí hasta el final. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en alguien que te subestimó o en una puerta que se cerró y que resultó ser la mejor noticia de tu vida, te invito a que me lo cuentes en los comentarios. Cada historia importa. Cada una merece ser escuchada. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Porque hay más historias como esta esperando, y no querrás perdértelas. Hasta la próxima.